Bienvenido a Eco del Cosmos. Aquí, donde la ciencia se enfrenta a sus propios límites. Suscríbete y acompáñanos en un nuevo capítulo del misterio que desconcierta a la NASA. Durante las últimas semanas, los observatorios de todo el mundo han seguido el movimiento del objeto 3I/diagonal Atlas, un visitante interestelar que cruza nuestro sistema solar a velocidades que superan los 200.000 kilómetros por hora. Pero lo que ocurrió a mediados de octubre cambió todo lo que sabíamos sobre su trayectoria. Los datos del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, mostraron una desviación mínima, una variación de apenas una fracción de grado, pero suficiente para que el objeto ya no siguiera el camino previsto. Su nueva dirección apunta ligeramente hacia el plano interno del sistema solar. En palabras del Dr. Elliot Kramer, especialista en dinámica orbital de la NASA, un cambio tan preciso no puede explicarse por una colisión, ni por presión solar, ni por desprendimiento de gas. Algo empujó al 3I/diagonal Atlas, y no sabemos qué. La comunidad científica reaccionó de inmediato. El James Webb fue reorientado para observar el objeto desde una nueva posición. Lo que vio sorprendió incluso a los analistas más escépticos. La cola del 3I/diagonal Atlas, que semanas antes apuntaba al Sol, ahora parecía bifurcarse, formando dos corrientes luminosas, una de las cuales giraba lentamente, en sentido contrario. En las imágenes infrarrojas, una de las corrientes mostraba un pulso periódico, una oscilación cada 14 minutos exactos. La misma frecuencia detectada en la misteriosa zona nula observada semanas atrás. ¿Coincidencia o conexión? Los científicos no se atreven a afirmarlo, pero los datos del espectrómetro revelan algo imposible. La proporción entre agua y dióxido de carbono se ha invertido. Lo que antes era un cometa helado, ahora se comporta como un reactor. El Dr. Kramer comparó la energía liberada con la de un motor iónico a gran escala, y su informe interno, filtrado en los foros de astrofísica, advierte que la aceleración del objeto muestra un patrón direccional deliberado. En otras palabras, no se mueve por azar. Mientras los telescopios rastreaban la trayectoria, el 3I/diagonal Atlas pasó cerca de la órbita de Marte. Durante 47 minutos, desapareció del radar de la Agencia Espacial Europea. Cuando reapareció, su velocidad había disminuido ligeramente, pero su temperatura superficial aumentó. Esa contradicción no tiene explicación física conocida. Un cuerpo que desacelera debería enfriarse, no calentarse. La única posibilidad es que haya liberado energía interna. Podría tratarse de un fenómeno natural aún no descrito. O estamos frente a un mecanismo que se regula a sí mismo. El telescopio Hubble tomó nuevas imágenes a gran distancia. En ellas, el núcleo del 3I/diagonal Atlas aparece envuelto en una especie de halo luminoso, una esfera irregular que emite radiación en el rango ultravioleta. Su forma cambia cada pocas horas, como si respondiera a algo que no podemos medir. El equipo de la Universidad de Berna propuso una hipótesis. La desviación podría deberse a una eyección de masa desigual, una erupción de gas concentrado en una sola cara del objeto. Pero los cálculos no encajan. La magnitud del impulso sería 1000 veces mayor que la de cualquier sublimación conocida. En una sesión privada del Comité de Seguimiento, un ingeniero del JPL comparó el patrón térmico del 3I/diagonal Atlas con el de una nave propulsada por plasma. Sus palabras quedaron registradas en un informe interno. Estamos observando algo que parece saber hacia dónde quiere ir. Poco después, el Observatorio ALMA, en Chile, detectó emisiones de radio de baja frecuencia procedentes del mismo sector. No eran señales artificiales, pero su secuencia recordaba a un código. Cada ráfaga duraba exactamente 8 segundos, seguida por un silencio absoluto de 40. El patrón se repitió 6 veces, y luego se desvaneció por completo. Los astrónomos intentaron triangular la fuente, pero descubrieron que el origen no coincidía con el 3I/diagonal Atlas.
venía de detrás de él, de algo más, que viajaba en la misma dirección. Esa noche, los centros de control de la NASA recibieron una alerta de seguimiento. El objeto cambió su ángulo de inclinación orbital en un 2% exacto, dirigiéndose hacia la zona donde se encontrará la Tierra dentro de varios meses. Demasiado lejos para representar una amenaza directa, pero lo suficientemente cerca como para justificar observación constante. El comunicado oficial del día siguiente fue breve. El objeto 3/Atlas ha mostrado variaciones no gravitatorias en su trayectoria. Seguimos monitoreando su evolución. Nada más. Sin embargo, los registros de temperatura muestran algo inquietante. Cada vez que el objeto altera su curso, la intensidad de su brillo aumenta, como si respondiera a una orden invisible. En las simulaciones dinámicas del JPL, la proyección del 3/Atlas muestra un patrón que se repite en intervalos regulares. Se desvía, se estabiliza, se desvía de nuevo. Un ciclo, un ritmo, como si algo estuviera controlando su movimiento con precisión matemática. El Dr. Kramer lo resumió con una frase que ya circula en los foros especializados. Si este objeto no está vivo, al menos se comporta como si tuviera voluntad. A principios de noviembre, la NASA convocó una reunión cerrada con representantes de la Agencia Espacial Europea, el Centro de Astrofísica de Harvard y el Instituto Max Planck. El tema: las implicaciones gravitacionales del cambio de trayectoria. El físico Jonas Friedman presentó un modelo según el cual el 3/Atlas podría estar siguiendo una órbita artificialmente estabilizada, una especie de espiral de descenso controlado hacia el Sol. Según sus cálculos, si el impulso se mantiene, el objeto alcanzará su perihelio a finales de marzo, en el punto exacto donde los instrumentos del James Webb detectaron meses atrás la llamada zona nula. ¿Es posible que ambos fenómenos estén conectados? Si lo están, la naturaleza de esa conexión escapa por completo a nuestra comprensión. Los astrónomos de la ESA intentaron medir el efecto gravitacional indirecto del 3/Atlas sobre el polvo interplanetario. Durante varios días, los detectores del satélite Gaia registraron pequeñas fluctuaciones en la densidad del flujo solar, como si algo absorbiera parte del viento estelar. La región alrededor del objeto parecía actuar como una burbuja que frena el espacio. El Dr. Friedman comparó la anomalía con un campo de arrastre inverso, una zona donde la materia no se acelera, sino que se desacelera espontáneamente. El modelo sugiere que el 3/Atlas está rodeado por un plasma con propiedades desconocidas, capaz de modificar la propagación de la luz y la energía térmica. En una entrevista privada filtrada semanas después, un investigador del MIT dijo: "Estamos viendo el mismo comportamiento que en los experimentos de campos de confinamiento magnético, pero a una escala planetaria". A mediados de noviembre, el telescopio Webb detectó un nuevo fenómeno. El halo del 3/Atlas comenzó a fragmentarse, emitiendo pequeñas descargas de radiación ultravioleta en intervalos exactos. Cada destello parecía formar una figura geométrica distinta. Hexágonos, espirales, arcos concéntricos. Ninguna de ellas puede explicarse por la rotación o por efectos ópticos. Los algoritmos de análisis de imagen descubrieron algo más. Los ángulos entre los destellos corresponden a proporciones matemáticas que aparecen en los patrones de resonancia de hidrógeno, el mismo elemento que domina en la materia del universo. Un científico del Webb escribió en su diario de campo: "Si esto fuera un mensaje, estaría escrito en el idioma más antiguo del cosmos". Desde entonces, los intentos de interpretar las emisiones continúan, pero el objeto sigue moviéndose, y cada semana parece desviarse un poco más de su rumbo inicial. El último reporte de seguimiento indica que su trayectoria se inclina ahora hacia el eje eclíptico, lo que significa que su paso lo acercará a la región de Venus en mayo. Aún no hay riesgo, pero los cálculos muestran que si mantiene el impulso actual,
Su próxima corrección orbital lo alineará con la Tierra en el segundo semestre del año. Demasiado preciso para ser casual. La NASA insiste en que no hay motivo de alarma. Sin embargo, la Agencia de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos ha solicitado acceso a los datos sin procesar. Y eso, según fuentes internas, no había ocurrido ni siquiera durante las observaciones de Oumuamua. En las redes internas de investigadores se filtró un documento clasificado como Nivel 4 Análisis Preliminar. Allí se menciona un término que no aparece en los comunicados públicos: autonomía cinética anómala. Una frase técnica para decir que el objeto parece decidir cuándo y cómo moverse. Si eso es cierto, el 3I/diagonal Atlas no sería solo un cuerpo interestelar, sino una estructura funcional, un artefacto. O algo que opera como tal. Por ahora, el silencio domina. Las agencias espaciales limitan la información y las imágenes públicas se reducen cada día. Solo algunos fragmentos de espectros térmicos y los datos de brillo permanecen disponibles. Los astrónomos independientes intentan seguir su rastro desde telescopios terrestres, pero la distancia y la velocidad hacen casi imposible una observación directa. Aún así, cada noche, decenas de observatorios privados apuntan sus lentes hacia esa región del cielo, esperando captar un destello, una señal, un movimiento. Hasta hoy, nada. Solo un punto débil en el abismo, que avanza lentamente, como si supiera que lo estamos mirando. Suscríbete a Eco del Cosmos y deja tu teoría en los comentarios. ¿Se trata de un fenómeno físico desconocido o de una inteligencia que viaja entre las estrellas? Eco del Cosmos, donde la ciencia termina y el misterio comienza.